Ay, ay, ay. 1902, 16 de diciembre, fecha de mi nacimiento, en una inesperada noche de tormenta y en uno de esos puertos que se asoman a la perfecta bahía gaditana, el puerto de Santa María, antiguamente puerto de Menesteos, a la desembocadura del Guadalete o río del olvido. En esta calle, llamada del Palacio porque en ella estuvo el de los duques de Medinaceli, junto a esta hermosa casa barroca, en el número 46, nació Rafael Alberti hace ahora 100 años. Eran aquellos tiempos difíciles. Llevábamos años de guerra con Cuba, que luchaba por su independencia. Y vino a resolver este pleito la intervención de Estados Unidos, que codiciaba el dominio de la isla. El 25 de enero de 1898, con el pretexto de proteger a los ciudadanos estadounidenses de la isla, envió a La Habana al viejo acorazado Maine. Poco después, el navío saltaba por los aires. Los americanos acusaron de la explosión a los españoles y nos declararon la guerra. El jefe de la escuadra española, el almirante Pascual Cervera, pese a la superioridad de la flota norteamericana, entró en batalla con ella el 3 de julio y la flota española fue destruida por completo. No teníamos muy buena moral los españoles ese 1902, en el que con 16 años sube al trono Alfonso XIII. Pero para que se hagan ustedes una idea de cómo estaba el patio durante estos primeros años de infancia de nuestro futuro poeta, sepan que en 1903 los hermanos Wright realizaban el primer vuelo pilotado de una aeronave más pesada que el aire, propulsada por motor. Recorrieron 260 metros en 59 segundos. En Francia, la Peugeot comienza a fabricar automóviles en serie. Y en los Estados Unidos, Oldsmobile. En España, los problemas comienzan a acusarse en las clases trabajadoras. El pintor Ramón Casas refleja en su obra el problema social de España en cuadros como La carga. El gran cantante italiano Enrico Caruso hace la primera grabación para gramófono. Jos Méliès filma su fantasía Viaje a la Luna. Yo nací, respetadme, con el cine. Bajo una red de cables y aviones, cuando fueron abolidas las carrozas de los reyes y al auto subió el Papa, vi los telefonemas que llovían, plumas de ángel azul desde los cielos. Las orquestas seráficas del aire guardó el auricular en mis oídos. Se construye en Nueva York uno de los primeros rascacielos, el edificio Flatiron. Desde entonces, estamos empeñados en vivir cada vez más alto.
Comienzan a enviarse de forma regular mensajes transatlánticos por radio. En 1905, muchos barcos llevan ya radio en sus equipos para comunicarse con la costa. Hay una pulga insolente que a mí me está molestando. Se oye cantar La pícara pulga. Es el año en que triunfan la Bella Otero, Colombina, la Fornarina, la época de los géneros ínfimo y chico. El niño Rafael crece y pronto va al colegio de las hermanas carmelitas. Las hermanas carmelitas con delantales azules se parecen a los cielos cuando se quitan las nubes. Entre aquellos azules de delantales, blusas marineras, cielos, río, bahía, islas, barcas, aires, abrí los ojos y aprendí a leer. Por entonces ya viven los Alberti en la calle de Santo Domingo, en una casa con un patio de losas encarnadas y un gran naranjo en el centro. Y ya tiene el niño Rafael una amiga muy especial, su perra Centella. En 1905, un español, Segundo de Chomón, rueda el hotel eléctrico, inventando el procedimiento de imagen por imagen. Como hoy, las noticias del corazón y el cotilleo vienen a distraer a las gentes. Se casan el gallo y Pastora Imperio, la mejor bailaora y el mejor torero. Aunque ya empieza a hacerle sombra a su hermano José Ortega, al que llaman Joselito o Gallito, y que se ha vestido de luces por primera vez hace un año en Jerez de la Frontera. Canalejas es asesinado en la Puerta del Sol por el anarquista Manuel Pardiñas. Un hecho importantísimo iba a golpear la imaginación del futuro poeta. Cuando tiene 8 años, ve pasar el cometa Halley. Quizá fue su cola luminosa la que le infundió el talento de artista, la que vistió para siempre de luces su imaginación y le dio la fuerza de vivir, de resistir guerras y exilios y volver a su tierra, y poder bañarse de nuevo en la energía mágica de su bata de cola, otra vez en 1986. Pocas personas han visto 2 veces al cometa Halley. Quizá sea destino de seres especiales. Mi madre, para continuar mi educación religiosa, me manda al colegio de San Luis Gonzaga de la Compañía de Jesús. Tendría yo entonces poco más de 10 años. Rafael no es un alumno aplicado, al contrario. Pronto se aficiona a hacer novillos, durante los cuales él y algunos compañeros bajaban a la playa entre los pinares para bañarse libres de teoremas y ecuaciones. En esos años de pubertad va descubriendo el sexo. Nadie bebe latín a los 10 años. ¿El álgebra? ¿Quién sabe lo que era? La física y la química. Dios mío. Si ya el sol se cazaba en hidroplano. En esos años de pubertad va descubriendo el sexo. ¿Has pecado contra la castidad? ¿Cuántas veces? No, padre, no hace mucho tiempo, créame. Llenas de pajas están las azoteas, las orillas del mar y las piedras de los castillos. Primeras pajas infantiles, yo os saludo, libre ya de remordimientos, por lo bello y elemental que teníais bajo aquel sol de la bahía, entreviendo mientras contra el cielo las primeras imágenes de niñas o mujeres que la sorpresa y el intento pusieron ante mis ojos. En la época de las pajas estalló la Gran Guerra de 1914. ¿Qué sabíamos nosotros? Hijos con una infancia de azoteas, de jardines ociosos y largas vacaciones por el río. Las revistas llegaban por la noche, ilustradas de muertos, de trincheras voladas y barcos que al hundirse se volvían altas trombas de sangre. ¿Qué sabíamos? Ayer 10 aviones se hundieron en el mar y un submarino herido invadió aguas neutrales. Mira, a
la luz de la lámpara, tranquilos y lejanos, era la guerra un juego que abría en la almohada heroicos sueños turbios. La bailaora Pastora Imperio ha estrenado un ballet en un solo acto que ha causado gran impacto entre el público asistente. Se trata de El amor brujo, de Manuel de Falla. Y lo más importante para el joven Alberti es que empieza a dibujar escenas familiares o de su ciudad, el puerto de Santa María. Mejor quisiera estar muerta que verme pato a mi vida en este penal del puerto. Aquí estaba el penal de la Victoria, el penal del puerto, tan traído y llevado en coplas del Cantejondo. Puerto de Santa. Pero otra era la cárcel en la que vivía el jovencísimo Alberti. Le ha llegado el amor. Milagrito Sánchez vivía en una modesta casa de 2 pisos cerca del penal, camino del colegio. Rafael la acecha desde las azoteas y su mano, ya más segura, nos ha dejado algún dibujo de la joven. Tú has tenido la curvita. ¿Qué pasa? El 26 de marzo de 1916 es un día de gala para el puerto de Santa María. Torean en la Real Plaza de Toros de estilo neomudéjar Joselito y Belmonte. ¿Cómo no pensar que el joven Alberti estuvo allí ese día de luces, sol, sangre y toros? Los toros. ¿Qué verdadero niño andaluz no ha soñado alguna vez en ser torero? A los 11 años de edad, y sobre todo cuando se alimentan ilusiones taurinas, se es todo un valiente. ¡Qué revuelo! Aire que al toro torillo le pica el pájaro pillo que no pone el pie en el suelo. ¡Qué revuelo! Ángeles con cascabeles arman la marimorena, plumas nevando en la arena, rubí de los redondeles. La Virgen de los Caireles baja una palma del cielo. ¡Qué revuelo! La familia de Alberti se traslada a Madrid. Estamos en mayo de 1917. Pronto cumplirá Rafael 15 años. Sus padres insisten en que acabe el bachillerato, al menos hasta cuarto y reválida. Pero él se niega. Quiere ser pintor. Pocos adolescentes habrán estado tan convencidos como yo a mis 15 años de que su verdadera vocación eran las artes del dibujo y la pintura. Pero la gran ciudad es muy diferente al puerto. El muchacho siente una gran nostalgia. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra iza al aire este lamento. Ay, mi blusa marinera, siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera. Para que se sitúen ustedes en el tiempo, piensen que ese año nace José Luis San Pedro, el hoy, año 2002, conocido economista y novelista académico de la Española. Y también Juanito Valderrama. Don Santiago Carrillo cumple su 2.º año de vida. Ese año es ejecutada por los franceses la bailarina Mata Hari acusada de espionaje. Y para lo que nos ocupa, fue un año importantísimo, porque Alberti descubrió el Museo del Prado. No sé por qué, yo pensaba que la pintura antigua sería toda de sombra, incapaz de los azules, los rojos, los rosas, los verdes y los blancos, que se me revelaban de pronto en Tiziano, Tintoretto, Rubens, Zurbarán, Goya. En los años siguientes copia Alberti algunos cuadros, entre ellos La Dama en Gris, de Tintoretto, uno de sus preferidos.
Poco después conocería al pintor andaluz Vázquez Díaz, que además de hacerle un retrato, le animaría a exponer sus cuadros por primera vez, en 1920. Algunas de sus obras llaman la atención y hasta escandalizan. Otras, más tradicionales, gustaron, como esta Evocación. En cualquier caso, este año de 1920 va a ser fundamental para Alberti. El mes de marzo muere víctima de la gripe que asola Europa su padre Vicente Alberti. Por la noche, el joven se queda solo con su madre, velando el cuerpo. Pero ese año, la muerte rondaba a Alberti. 16 de mayo, Talavera de la Reina. Torea uno de sus toreros preferidos, amigo personal además, José Gómez Ortega Joselito. Sale el quinto toro. Bailaor, cinqueño, chico, 260 kilos en canal, cornicorto. Se declaró manso, tomó 4 varas y mató 4 caballos. Bailaor se arranca rápido y certero. Le da en el aire 2 enormes cornadas. Minutos después, Joselito muere en la enfermería. Tenía 25 años. El año 1921, Alberti cae enfermo. Se va a hacer reposo. Entonces las enfermedades de pulmón se curaban así, a los Pinares de San Rafael. Tiene mucho tiempo y lee mucho. Por los periódicos se entera del desastre de Anual. En Marruecos se han perdido unos 14.000 hombres y no poco material de guerra. El general Silvestre está muerto, desaparecido o prisionero de los moros. En Alemania, Adolf Hitler es elegido presidente del Partido Nacional Socialista del Trabajo, conocido como Partido Nazi. Pero la vida sigue. Alberti manda unos poemas a la revista Horizonte. Ya se considera más poeta que pintor y va preparando un libro, Mar y Tierra. Gregorio Prieto le pinta un retrato y le presenta a Federico García Lorca. Es la época de la residencia de estudiantes, donde viven un grupo de jóvenes con pretensiones artísticas. Un grupo de amigos, entre los que se cuentan Federico García Lorca, Aleixandre, José Moreno Villa, Dalí, Buñuel, Pepín Bello y muchos otros con los que Alberti se entiende estupendamente con su humor y su espíritu original. Éramos unos 150 en la residencia. Y el primero que llega de este grupo mío, el primero que llega es Buñuel, que llega al año 18. Después llega Federico, que me parece que llega al 20. Y el último que llegó el 22, fue Dalí. Y nada, nos hicimos amigos enseguida yo... Dalí pues siempre era un poco estrafalario y tal, pero en fin, no, nos cayó muy bien Dalí porque era muy inteligente, muy ignorante y no sabía nada de nada, nada más que de pintura. Y Alberti empezó a venir por la residencia, pues por ahí, por el año 20 o 21. Tenía una gran pinta, muy guapo chico, cordialísimo y con muy buen humor. Y él apareció y se presentó como pintor. Bueno, y allí pues ya es muy complicado cómo aparece poeta Alberti. El primero que lo descubre es Claudio de la Torre. Un día, después de leer a Alberti alguno de sus versos, Claudio de la Torre le sugiere presentarse con su libro al Premio Nacional de Literatura. Alberti se lo piensa y al fin, sin demasiadas esperanzas, termina su libro y lo manda. A los 2 o 3 años le dan el Premio Nacional de Literatura. Para mí está entre los 3 o 4 poetas del siglo. Sube al gobierno de España el general Primo de Rivera. Tiene 53 años y considera que en 3 meses conseguirá implantar el orden en el país. Los 3 meses se convertirán en un plazo algo mayor. 3 meses y 6 años. Está de moda el charleston.
Alberti no para de escribir. Publica La amante. Por amiga, solo por amiga. Por amante, por querida, solo por querida. Por esposa no, solo por amiga. Su Majestad Don Alfonso XIII firma el ascenso de Francisco Franco Bahamonde, convirtiéndolo en el general más joven de Europa. Alberti se hace amigo de Ignacio Sánchez Mejías, figura del toreo, y conoce al músico Don Manuel de Falla. Ambos paisanos, gaditanos los dos. En 1927 debuta en Barcelona con Chita Piquer después de 3 años de éxito en Nueva York. Y El cantor de jazz es la primera película sonora de la historia del cine. Fue un gran año aquel de 1927, variado, fecundo, feliz y contradictorio. Para mí sobre todo, pues estuve a punto de ser torero. En efecto, su amigo Sánchez Mejías se empeñó en hacerle peón de su cuadrilla. Y así terminó Alberti, haciendo el paseillo en la plaza de Pontevedra. A la salida de la plaza, se cortó la coleta. Lo que sí pasó, que luego luego se ha perdido en España con las cuestiones políticas, sobre todo con la guerra, es la mutua comprensión y la transigencia. Porque, por ejemplo, la generación del 27 había de todas las ideas. Alberti, que era comunista, se hizo por entonces comunista. Gentes como Gerardo Diego, casi de misa diaria y tal. Y no hubo un roce nunca. Nunca. Poco o nada sabía yo de política, entregado a mis versos solamente en aquella España de apariencia tranquila. Pero de repente, sus oídos se abren a palabras que antes no escuchaba. República, libertad. En medio de ese campo de batalla, aparece Buñuel, que viene de París y trae su película Un perro andaluz. Cuenta Alberti que cuando el público sobrecogido preguntó al autor qué había querido decir con su película, este contestó: se trata solamente de un desesperado, un apasionado llamamiento al crimen. También descubre otro cine, Metrópolis, La quimera del oro, El acorazado Potemkin. Y en España, Imperio Argentina estrena La hermana San Sulpicio. En Madrid, un joven sacerdote aragonés funda la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei. El año 2002 será santificado por su santidad Juan Pablo I. Debuta en Madrid, con gran éxito de público y crítica, la cantante y bailarina norteamericana Josephine Baker. Alberti publica Cal y Canto y Sobre los Ángeles. Pero en 1930 sucedió algo fundamental en la vida del poeta. Conoció a María Teresa León, una joven escritora. Cuando tú apareciste, penaba yo en la entraña más profunda de una cueva sin aire y sin salida. Braceaba en lo oscuro, agonizando, oyendo un estertor que aleteaba y a descender por ríos y laderas, a entrelazarme en las tendidas ramas y hacer del sueño mi más dulce muerte. Arcos me abriste, y mis floridos años recién salidos a la luz yacieron bajo el amor de tu apretada sombra, sacando el corazón al viento libre y ajustándolo al verde son del tuyo. Ya iba a dormir, ya a despertar sabiendo que no penaba en una cueva oscura, braceando sin aire y sin salida, porque habías al fin aparecido.
Y el 14 de abril de 1931 se proclama la República. Esa misma noche, el rey abandona el Palacio Real. Llegó a Cartagena a las 4 de la madrugada y embarcó para Marsella. Se forma un gobierno provisional. El día 1 de octubre, por 160 votos contra 121, se le otorga a la mujer el derecho al voto. Alberti y María Teresa deciden vivir juntos desafiando el qué dirán, aquel temido qué dirán de la España gadmoña que ellos odiaban. Encarnación López, la argentinita, pareja sentimental del torero literato Ignacio Sánchez Mejías, amigo y cuñado de Federico García Lorca, saca un disco con letras de este. En 1933 ocurre un hecho importante: la formación de la Falange Española el 29 de octubre en el Teatro de la Comedia de Madrid. José Antonio Primo de Rivera pronunciará ese día las palabras que más tarde tendrían tan trágica significación. Bien está así la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. El día 11 de agosto de 1934 toreaba en Manzanares Sánchez Mejías. El primer toro, granadino, lo coge al iniciar la faena sentado en el estribo. El torero muere 2 días después, el 13, víctima de la gangrena. Es un golpe terrible para Alberti y para García Lorca, su cuñado. Mientras tanto, Alberti ha estrenado en Madrid Fermín Galán, con gran escándalo y controversia de crítica y público. 1935. Miguel de Molina canta Ojos Verdes. Hacen furor las películas de una pareja de bailarines, Fred Astaire y Ginger Roger. Y comienza el año de 1936, año negro en la historia de España. El 9 de enero, el Partido Comunista de España da un banquete homenaje a Rafael Alberti y a María Teresa León, al que acuden Buñuel, Lorca, Dolores Ibárruri la Pasionaria. ¿Quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y son los hombres más hermanos y más altas las muchedumbres. El 12 de julio, el teniente de asalto José del Castillo, significado por su filiación izquierdista, es asesinado. A la mañana siguiente aparece en el depósito del Cementerio del Este el cadáver del diputado Calvo Sotelo. El 18 de julio se subleva el ejército de Marruecos comandado por el general Francisco Franco. Ha estallado la guerra civil. La prensa de derechas habla de una guerra a muerte entre la Rusia roja y la España sagrada. El 19 de agosto corre por Madrid el rumor de que han matado a Federico García Lorca. A los pocos días se publica en El Mono Azul un homenaje a Federico firmado por don Antonio Machado, poema que iba a ser el más duro y acusador de la muerte del poeta. Que el crimen fue en Granada. Sabed, pobre Granada, en su Granada. El Mono Azul son unas hojas que dirigen varios artistas, entre ellos Alberti, y que llegaron a ser muy populares en el frente. Yo le conocí en los días de la defensa de Madrid, que tomó sobre sí la responsabilidad de salvar las pinturas que había en el Museo del Prado, y con ayuda de las milicias, efectivamente, salvar toda esa inmensa riqueza artística. Creo que fue uno de los méritos de Rafael. Los primeros en salir fueron Las Meninas y Carlos V a caballo de Tiziano.
Milicianos armados del 5º Regimiento custodiaron en carretera de Madrid hacia Levante la histórica marcha. Motores, alerta, milicianos, mientras por la interminable neblina se van perdiendo las Meninas y el Carlos V de Tiziano. El 28 de septiembre, las fuerzas nacionales toman el Alcázar de Toledo, que había resistido un durísimo sitio. El 30 del mismo mes, el cardenal Pla y Daniel declara en Salamanca: la guerra es una cruzada contra los hijos de Caín. De este modo, la Iglesia se sitúa claramente del lado de los rebeldes. El 20 de noviembre es fusilado en Alicante José Antonio Primo de Rivera, el jefe nacional de Falange. En Salamanca, sede del ejército sublevado, el embajador alemán presenta sus cartas credenciales al caudillo. En abril de 1937 se produce el brutal bombardeo de Guernica a cargo de la Legión Cóndor alemana. Alberti ingresa como soldado en el arma de aviación. El 25 de octubre han desfilado en Barcelona las brigadas internacionales en una ceremonia de despedida. Volvían a casa. El Partido Comunista formó el 5º Regimiento. Madrid sigue resistiendo. En aquel tiempo, en los momentos de la defensa de Madrid, Alberti era una especie de bandera. Las poesías de Alberti, sobre todo una que hizo a la defensa de Madrid, se recitaban en los frentes entre los soldados y eran uno de los factores que en aquel momento influyó moralmente en la actitud de los defensores de Madrid. Ha comenzado el éxodo en Cataluña. Desde el 28 de enero han cruzado la frontera francesa 170.000 mujeres y niños, 60.000 hombres y 10.000 heridos. Horas después, en Madrid, el coronel Segismundo Casado se alzaba contra el gobierno negrín, regalando a Franco nuestra dura, invencible capital heroica, asombro del mundo durante más de 2 años. Unos días después se refugiaban en París. Por influencia de Pablo Picasso, empiezan a trabajar como locutores en Paris Mondial, cuyas emisiones iban dirigidas a América Latina. Una de aquellas noches, de las más solitarias, en el estudio de la radio parisina, poseído de no sé qué extraños impulsos, comencé a escribir una canción cuyo comienzo era: se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. La noche, la mañana, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón
casa se equivocaba, se equivocaba. El 1 de septiembre las tropas alemanas invaden Polonia. Ha estallado la Segunda Guerra Mundial. El 14 de mayo comienza en España el racionamiento total. Ha empezado la posguerra, que será dura en ejecuciones y en represalias. El 15 de diciembre se estrena en Estados Unidos Lo que el viento se llevó, título clarividente y oportuno para el momento que vive Alberti. El 10 de febrero de 1940, María Teresa León y Alberti llegan a Buenos Aires, donde son recibidos por amigos fraternales, gracias a cuya ayuda pueden vivir. Gonzalo Losada les abre las puertas de su editorial. Al cabo de poco más de un año y medio en Argentina, se anunció un acontecimiento. Era el 9 de agosto de 1941. Para ti, niña gitana, en estos años tristes, mi más bella esperanza. Aquí ya la tenéis, oh viejas mares mías. Encántamela tú, madre mar gaditana. Es la recién nacida alegre de los ríos americanos. Es la hija de los desastres. Este es el comienzo del primer poema que me dedicó mi padre a 3 meses de nacida en la Argentina. En España también ha nacido una muñeca, Mariquita Pérez. Por su precio, 95 pesetas, la disfrutarán solo niñas ricas. Se ha iniciado la construcción del Valle de los Caídos. En las obras trabajan los prisioneros de guerra. Muere en prisión Miguel Hernández, de quien Alberti decía que era el mejor y más auténtico poeta de la guerra. Nace el Nodo, que pone supuestamente el mundo al alcance de todos los españoles. Después de salir al exilio, yo encuentro a Rafael por primera vez en el año 43 en Buenos Aires. Recuerdo que el primer día que fui a verle estaba Rafael en la cama, resfriado, y María Teresa, que tenía mucha imaginación, me dice: ahí tienes al torero enfermo, al torero herido. María Teresa, para Rafael, no fue solo su mujer, su amante, fue también muchas veces su madre, su inspiradora, tenía una personalidad extraordinaria. En esos años escribí Noche de guerra en el Museo del Prado. La nostalgia del museo se me concretó en un libro titulado A la pintura, que me hizo volver a la experimentación con los colores. Vivimos en una finca misteriosa, preciosa, en lo alto de una pequeña barranca desde la que se dominaba a lo lejos el río. Él iba por el río Paraná, como digo, en un barco y tenía que dar conferencias en las orillas. Esa fue la primera forma de ganar algo de dinero para su pequeña familia, que se había enriquecido en ese momento con mi nacimiento. Éramos 3 y siempre fuimos 3. En España, en la prisión de Burgos, hay un recluso poeta cuyos versos comienzan, por obra de Alberti, a conocerse en el mundo. Nosotros nos enteramos en la cárcel que Rafael y María Teresa León, su esposa, pues tenían una actividad de solidaridad con los presos políticos, y con motivo de eso yo les mandé algunos poemas, tristes poemas de la prisión, que llegaron a sus manos y que ellos luego reprodujeron. Recuerdo que una ocasión, aprovechando de que Paco Raval, el actor, pasaba por París, por Buenos Aires, me mandaban un jersey y una pequeña notita donde se interesaban por mi vida, que me pasaron clandestinamente mis familias en un tubo de pasta de los dientes. Allí me decían: cuéntanos algo de tu vida, cómo vives y tal, y yo recuerdo que les contesté con un pequeño poema, en un papel de fumar también, que decía: mi vida os la puedo contar en 2 palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas.
Y este poema, que llegó a ellos, como es natural, pues me dio motivo para un poema de mayor aliento, que se titula Mi corazón es patio, que dediqué a María Teresa León, y que ellos recitaron luego muchísimamente en los actos de solidaridad que se celebraban por España. En Buenos Aires, Margarita Xirgu, la gran actriz española, estrena El Adefesio. En 1945, Hitler se suicida en su búnker. Los americanos lanzan la bomba atómica. Es el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Nueva York muere la argentinita, pareja del torero escritor Ignacio Sánchez Mejías, aquella de Los Cuatro Muleros. Y poco después de la visita de Alberti y su mujer, don Manuel de Falla muere también exiliado en Argentina. En el 48 llega a Madrid a estudiar y a formarse en su país el príncipe Juan Carlos de Borbón. Durante estos años, Alberti no deja de trabajar. Es visitado por muchos de sus amigos. Nostalgia de España, nostalgia de Cádiz, nostalgia de la bahía. Pero por encima de todo, añoranza del puerto. Mi padre iba escribiendo estos poemas de la gran nostalgia de España, de todo lo que había dejado allá, que él veía como por transparencia en ese lugar en donde la naturaleza era de una gran soledad, pero al mismo tiempo de una gran belleza. Y entonces él, a través de las pequeñas cosas que nos rodeaban, y de los árboles y del río, él veía el mar y veía su lejano y pequeño río del puerto de Santa María. Que cae y sale un barquito, que gracia lleva en su quilla. Que cae y sale un barquito, cuando cruza la bahía. Ay, nuestro alegre vaporcito, cuando cruza la bahía. Ay, nuestro alegre vaporcito. Cádiz tiene en su historia la alegría del puerto marinero. A los 50, hoy, tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate y muchos más un automóvil. Y hay muchos que también tienen ya un avión. Pero yo, a mis 50 años justos, tengo solo una bicicleta. Pero el mundo sigue girando. Grace Kelly se casa con Reiniero de Mónaco. Y también se casa la Lola de España, Lola Flores. 1959. Fidel Castro y sus barbudos entran en La Habana. Buñuel, viejo amigo de Alberti, es premio en el Festival de Cannes con Nazarín. Se inaugura la cripta del Valle de los Caídos. Pero en España, la gran noticia es que Su Excelencia el Generalísimo ha pescado un cachalote. El 13 de septiembre alcanza la Luna un cohete soviético, ganando a los americanos la carrera espacial. Alberti pudo así ver en la Luna la hoz y el martillo. Y hablando de la hoz y el martillo, anotar que en 1960 Santiago Carrillo es nombrado secretario general del Partido Comunista. Cae en combate el último maqui, Kiko Sabater. En el 63 es asesinado en Dallas el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. En nuestra tele, niños y mayores disfrutan con Herta Frankel. Hola, amiguitos, muy buenas tardes. Hola, Marilyn, te veo muy sonriente. Sí, es que me he encontrado en la calle a un niño chiquitín. Marcos Ana, que ha salido en libertad después de 23 años de prisión, viaja a América para conocer a Alberti.
Mucha gente me preguntaba cuando salí en libertad qué ha sido lo más difícil para ti, ha sido la tortura, ha sido la pena de muerte, ha sido la separación de la familia, y yo contestaba siempre con lo más inesperado, digo, lo más difícil para mí ha sido la libertad, porque en efecto tuve que comenzar a vivir a los 40 años y eso es bastante difícil, tenía que ir a tientas por la vida y tal. Entonces yo lo primero que quería hacer era ir a América, porque tenía muchísimas ganas de conocer a Rafael personalmente y a Pablo Neruda, que también se había portado muy bien conmigo, habían extendido mi nombre y defendido mi vida. Pero nos cruzamos en el camino porque entonces había sufrido amenaza Rafael en Argentina y tuvo que abandonar Argentina e irse a Europa, a Roma, que es donde... Entonces yo, en el viaje que hice al Cono Sur, tuve el privilegio de conocer a Pablo Neruda, pero me volví con la angustia de no haber podido conocer a Rafael Alberti.